Hola, ¿qué tal, señores? Seguimos con el homenaje a Nicomedes Flores Martínez, mi hermano. Perdió a los 13 años la vista por destino de la vida. A los 47 años con el cáncer se fue. Este 2021 le estamos rindiendo homenaje. Y lo estamos rindiendo homenaje como se merece. Quilla Zurita Beizaga, muchas gracias por adherirte a este homenaje de mi querido hermano. Bueno, hablar de Quilla Zurita Beizaga también es hablar de un talento innato. Además, hija de dos grandes intérpretes, compositores. Bueno, es palabra mayor hablar de su padre, don Rufo Zurita, y la señora Betty Beizaga, gran artista, gran compañera, gran amiga. Siempre estamos hablando, pese a que el homenaje es a tu querido hermano Nicomedes Flores, pero en este homenaje se han sumado más mujeres que varones. Entonces las mujeres estamos llevando la bandera. Nos hemos empoderado prácticamente en hacer música prácticamente, ¿no? ¿Qué más se puede pedir de las mujeres? Si son, aparte de ser bellísimas, tienen ese gran talento. Y te comento algo. Sí. Alguna vez con Betty Beizaga me han confundido, ¿no? Me dicen, yo soy Betsabe, mi nombre de pila, como se puede decir, soy Betsabe, no es mi nombre artístico. Y mucha gente me dice Betty. Entonces cuando me dicen, tú eres la Betty Beizaga. No, la Betty Beizaga es mi gran amiga, mi gran colega. Claro que sí, hablar de Quilla Zurita Beizaga es hablar también de su madre, Betty Beizaga. Quilla, muchas gracias por adherirte a este homenaje de mi querido hermano. Y además tienes un currículo tan inmenso, eres una gran artista. Felicidades. Felicidades por llevar en la sangre la cultura boliviana, ese talentazo que tienes. Cantautora Quilla Zurita Beizaga nació en la ciudad de Cochabamba. Ya desde pequeña veía su talento, creció en un ambiente musical, su arte heredó de sus padres y familia. Rufo Zurita y Betty Beizaga, cantautores reconocidos en el mundo artístico, quienes la inculcaron siempre al amor del arte, de la música folclórica. Otra de sus pasiones de Quilla es la danza, que ejerció por muchos años y tuvo la oportunidad de ampliar sus conocimientos en la escuela de danza de Jazz Ballet Academia. ¿Qué más se puede pedir de Quilla? Si Quilla tiene todo el talento. Muchas gracias, Quilla, por adherirte al homenaje de mi querido hermano Nicomedes Flores, y adelante con esa interpretación. Hola amigos, un gusto, un placer poder saludarles en esta oportunidad desde Cochabamba, Bolivia, su amiga Quilla Zurita Beizaga, cantautora. Muy agradecida por la invitación en esta oportunidad, un homenaje al gran maestro Nicomedes Flores. Quiero llegar a ustedes con esta canción, letra y música de nuestro querido maestro. Gracias, Daniel, por estar presente. Daniel Copa en la primera guitarra. Espero que sea de su agrado. Titula ¿Por qué? Hoy que ya nada queda de nuestro amor, hoy que estás tan lejos de mi corazón, me he quedado sin cielo, como día sin sol, como noche sin luna, como un jardín sin flor, porque se me ha dicho mi amor, sin decirme adiós, porque alzaste vuelo, que solo estoy, mi vida es inminente, por siempre tú, porque has dejado huella en mi corazón. ¿Cómo poder olvidar tus dulces besos, tus tiernas caricias que me hicieron soñar? Fueron bellos momentos que jamás olvidaré. Hoy que no estás junto a mí, deseo que seas feliz, porque te fuiste mujer. ¿Por qué y por qué? Hay llanto en mi ser y no sé qué hacer, y quiero que tú sepas que siempre te amé.